Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Bueno, hermanos, ¿ustedes piensan que el bautismo es un ritual o una ceremonia o es simplemente algo que se le ocurrió a la Iglesia Bautista porque el nombre Bautista es porque le damos mucha importancia al bautismo? ¿Por qué nos bautizamos? Mi mamá, cuando estaba caminando yo en la fe, que tenía un hijo y venía el otro y ahí conocí a Cristo, mamá me dice: hijo, yo respeto su decisión de congregarse, de ir a esta iglesia que no sabemos, yo personalmente no sé qué es, pero le voy a pedir un favor: no se bautice, porque ya usted fue bautizado o estaba pequeñito. Congréguese lo que quiera, pero no lo haga. Respete la tradición de sus padres. En ese aspecto solamente le pido que no lo haga. Ahora, ¿qué es el bautismo? Ahora nosotros que estamos viendo Mateo nos tropezamos en que obligatoriamente tengo que hablar del tema del bautismo, porque de acuerdo a Mateo 3, la Escritura dice en el verso 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesucristo se traslada de la provincia de Galilea, de la Galilea de los gentiles, a la provincia de Judea, para someterse al acto del bautismo. Él es el ejemplo. Y dice el verso 14: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Cristo no necesitaba bautizarse. Él había nacido originalmente ¿de quién? Del Espíritu Santo. No había heredado el pecado de Adán. Él había sido concebido por Dios y también había sido tentado en todo, pero sin pecado. Y Juan le aclara y le dice: yo necesito ser bautizado por ti. Yo lo necesito. Tú eres el único autorizado para bautizarme. Y Juan se le oponía porque Juan había dicho que no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, la palabra justicia en la Biblia significa obediencia. Es necesario que cumplamos lo que Dios ha determinado. Y antes de abrir la boca, Jesucristo se bautizó como el primer acto de obediencia. Ahora, nosotros somos bautistas porque bautizamos. Esta es la denominación donde estamos nosotros. Yo conocí a Cristo dentro de esta denominación y se llaman bautistas. ¿Será porque le damos énfasis al bautismo? Nosotros sabemos, como doctrina, que el bautismo nos salva. Salva la fe en Jesucristo. Y que el bautismo, la salvación no es por obra, incluyendo el bautismo. Pero, ¿por qué bautizamos a la gente? Cristo se bautizó, es cierto, pero ¿cuál es el fundamento para hacerlo? Ahora, quiero aclarar de tajo, de primera intención, que somos bautistas no porque nos autocatalogamos como bautizadores, sino porque en los famosos tribunales de la Inquisición, en el tribunal de la Inquisición, había una pena para aquel que era bautizado, que era llevado a la hoguera, quemado, sencillamente por haberse bautizado por segunda vez. Y se condenaba como anabautista, o sea, rebautizado. Muchos, miles de miles fueron muertos por el tribunal de la Inquisición, por la persecución religiosa, por haberse bautizado. Y ellos, anabautistas, rebautizadores, y ellos fueron sencillamente quemados por haberse sometido al bautismo a la luz de las Sagradas Escrituras. Con el tiempo, estos creyentes, este movimiento de fe,
se cayó el Ana o el rebautizador y quedó Bautista. Entonces ese nombre no nos pusimos nosotros, sino que en medio de la persecución, es como el título cristiano. Cristiano no nos pusimos nosotros el título cristiano, sino que la gente comenzó a llamarnos cristianos. Y en Jerusalén, ¿cómo le llamaban los cristianos? Nazarenos. Los nazarenos. Así que siempre, en este caso los bautistas, no es por el hecho de que somos bautizados, sino que muchos fueron condenados por haberse bautizado, porque se estaba desacreditando aquel bautismo de la religión oficial. Y por eso que mamá decía, oye, pero si este primero vale, este primer bautismo vale, ¿por qué tienes que hacerte otro? Pero a la luz de las Escrituras, el bautismo tiene una importancia. ¿Y por qué Cristo, inclusive si no tuviera importancia, no tuviera dentro del mandamiento de la Gran Comisión? La Gran Comisión en Mateo 28 que dice, vamos a leerlo, aunque muchos se lo saben de memoria aquí, pero es bueno refrescarlo. Mateo 28 dice, verso 19, o pueden leerlo desde el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos antes de que Cristo, antes de ascender a los cielos, da la orden de que discipulemos a los nuevos convertidos y los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos aquí lo importante, que cumplamos toda justicia. Yo recuerdo, por mi mamá haberme dicho que no me bautizara, me pasé como un año. Se bautizaban y yo no me bautizaba. Hasta que llegó el momento en que el pastor, ¿no te vas a bautizar? Ah, sí, está bien. Y fui derechito. Pero tardé mucho tiempo, y hemos establecido claramente aquí en esta iglesia que el discipulado, uno crece en la medida que obedece. La Biblia dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. No nos congregamos, estamos en pecado, porque el mandamiento de Dios, ¿qué es? Que nos congreguemos. Si no nos congregamos, estamos en desobediencia. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Si estamos afanosos, estamos en desobediencia. Si la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, y nunca leemos la Biblia, estamos en desobediencia, estamos en pecado. Si la Biblia dice, orad sin cesar, y nunca oramos, estamos en pecado. Recuérdense que pecado no es solamente hacer lo malo, sino que el conociendo lo bueno y no lo hace, le es pecado. Asimismo, el bautizarse, que es el primer acto de obediencia que hace un creyente, no puede retardar eso. Porque si él retarda la obediencia al Señor, ahí se estanca, no crece, porque crecemos en la medida que obedecemos. Porque cuando obedecemos a Dios, confirmamos que Dios es verdad y todo lo que dice sí y amén. Y Él no miente, como eso, no es hombre para mentir. Si la persona se revela o no quiere sujetarse al bautismo, ya sabemos de un tiro que no va a tardar en crecer. Va a tardar en crecer, va a haber un obstáculo en su crecimiento. Y yo pienso que el Señor, al colocar el bautismo como el primer acto de obediencia, ya está ubicándonos el corazón del creyente cómo va a ser. Y uno puede ver, yo pienso que nosotros como iglesia local tardamos todavía en bautizar a la gente. ¿Por qué? Porque si yo veo los hechos, las evidencias bíblicas en Hechos, vamos a buscar en Hechos 8, ¿qué tanto tardó el eunuco en bautizarse? Aquí vemos clarito en el eunuco etíope, la escritura dice, el verso 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y aquí está la clave del discipulado. La gente no sabe, nadie se puede autodiscipular. Eso de que la gente solita crece leyendo la Biblia, siempre en el diseño de Dios necesitamos que alguien nos explique la palabra de Dios. Dijo el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Felipe le explica a partir de Isaías el significado del Evangelio de Cristo. Y dice seguidamente que el verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Acuérdense que el eunuco ¿qué significa? Una persona que no tiene su miembro varonil. Y él pensó que estaba aplicándose la ley de Moisés, que aquel que no tenía el miembro no podía entrar a la congregación. Y por eso dice el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Que dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. A ver, ¿cuál es el único requisito para bautizarse allí en el agua? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el único requisito para bautizarse? Creer en el Evangelio del Hijo de Dios. Algunas iglesias o algún tipo de corrientes hablan primero de que el nuevo creyente debe mostrar un cambio radical en su vida. Tiene que dejar su antigua forma de trabajo, tiene que ver un cambio, si no, no lo bautizamos porque vamos a dejar mal el testimonio de la iglesia. Pero el único requisito para bautizarse que es haber creído en el Hijo de Dios. Si Dios lo recibe como hijo, yo no soy nadie para impedir que él se bautice. Si el Señor no objetó en que él naciera de nuevo, que fuera sellado con el Espíritu Santo, que fuera adoptado como hijo, ¿quién soy yo como iglesia para decirle: déjame chequear para ver si efectivamente tú naciste de nuevo? Lo que estamos haciendo al retardar la obediencia del nuevo creyente es que se estanca su crecimiento. Y en la medida cuando el creyente nuevo se bautiza, la Biblia dice que hay complacencia. Porque cuando Cristo se bautizó, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Y cuando uno se bautiza y obedece al Señor, Dios se complace también. Y por eso tenemos que obedecer. Y si dejamos que, por favor, que no impere el legalismo, hay métodos de enseñanza que la última lección es el bautismo. ¿Cuándo debe ser qué? Una de las primeras, después de haber sido salvo, de tener seguridad de salvación, el bautismo debe ser el primer acto de obediencia. Y el que me ama, guarda mis mandamientos. No importa que sea un eunuco. No tenemos que nosotros o espantarnos ante creyentes tipo Zaqueo que llegan a la iglesia. Si han creído en el Señor Jesucristo, bien puedes. Bien puedes. Y uno puede ver a alguien como que contribuyó a perseguir a la iglesia, que participó en la muerte de Esteban, el primer mártir. Hubo alguien más injuriador y calumniador y blasfemo que el apóstol Pablo. Inmediatamente que recibió al Señor, ¿fue qué? Bautizado. Vamos a buscar aquí mismo en el capítulo 9, después que Ananías le pone las manos, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. No le dijo hermano entre comillas, todavía no eres hermano, hasta que no vea efectivamente que tú no eres de la secreta del Sanedrín, hasta que no vea claramente que tú efectivamente naciste de nuevo. ¿Cómo le dijo? Recibió Pablo a Cristo en su corazón y Ananías le dijo a Ananías: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, 18, y al momento
le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué tiempo tardó en bautizarse? ¿Qué tiempo? No, vamos a someterlo primero a disciplina. Vamos a establecer un purgatorio evangélico para que vaya purgando todas las maldades que le hizo Esteban. Nada de eso. Y al instante que se bautizó. Y levantándose fue bautizado. Dice que habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. A mí me impresionaría que un Zaqueo se bautizara. Usted haría como los fariseos y los escribas que estaban espantados porque Cristo comía con pecadores y con publicanos. Nos espantaría que yo bautizara a un Zaqueo aquí, que se rebuscó con los impuestos y lo estemos bautizando aquí, o bautizando al hermano Saulo, que venía de perseguir y venía todavía con las cartas dentro de su alforja, que tenía autoridad para perseguir a los cristianos en Damasco. ¿Cuál es el requisito? Si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Y el Señor me autoriza a mí como iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la cabeza, que es Cristo, me ordena a mí que si cree de todo corazón lo bautice, lo bautizamos. Como dice la Escritura. Y también podemos ver aquí, uno dirá, bueno, el eunuco venía de adorar en Jerusalén. Saulo era conocedor de la ley. Pero ¿qué es del carcelero de Filipos? Hechos 16, dice la Escritura, el verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, comenzaron a quejarse del sufrimiento que tenían por haber predicado la palabra. Pablo comenzó a decirle a Silas, perdóname por meterte en este lío. Perdóname por haber tú dejado a tu familia para seguirme a mí y estar nosotros padeciendo azotes y encarcelamientos. Y en cada ciudad donde iba, no estrenaba el Hotel 5 Estrellas, sino que estrenaba siempre la cárcel. Aquí dice el remedio para salir del dolor y aún más para curarse rápidamente de los latigazos y de las mayugaduras y las heridas. La mejor forma es alabar al Señor. Aquí dice que estaban ¿cómo? Dice, cantaban himnos a Dios. Allí estaban ellos en el cepo agarrados. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Alabando al Señor. Ese es el remedio. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que si estamos en el cepo y en el calabozo de más adentro, alaba al Señor. Alaba al Señor. Una vez me acuerdo que venía yo, Amílcar me pidió que lo dejara allá en el Cosway, que tenía una reunión en un restaurante y me fui en el jeep. Que de propósito que el jeep está bien allá en el campo donde debe estar. Muy activo y útil por allá. Cayó un chaparrón y las luces parecían unas luces de esas de vela. Una cosa que yo no veía nada y me asusté porque no se veía el límite de la calle, ni no sabía si estaba llegando al mar, si estaba, sabe que eso es de noche. Y digo, Señor, voy a alabarte. Y comencé a alabar al Señor. Oye, es como si hubiera sido un 2020, ¿no? La serenidad, porque te diré la cosa, que el miedo pone lazo. El miedo hace que uno sea torpe. El miedo hace que todos los sentidos se disminuyan. Comencé a alabar al Señor. Tranquilamente pasé por todos lados. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De paso digo eso. De paso digo ese remedio bíblico ante las penas. Y dice la Escritura, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Era un hombre de honor, se iba a hacer el harakiri.
porque un soldado romano, su honor, no le permite que se escapen los presos. Aparte de que lo mataban también los romanos si se escapaba alguno. Y él se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, de allá dentro del calabozo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Al principio lo azotaron y lo pusieron en el cepo, despreciando, pero él había escuchado, estaba escuchando el mensaje. Y él hace la pregunta que Pablo estaba predicando y sacándole a Dios: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Hay que hacer algo para ser salvo? ¿Somos salvos por obras? ¿Hay que hacer algo? ¿Tenemos que ponernos piedras en los zapatos y caminar kilómetros para que Dios se apiade de nosotros? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿Repartir todos mis bienes para dar a los pobres? ¿Hay algo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: ¿cree en qué? Ese es el único requisito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En este caso el carcelero, así fue, tú y tu casa. ¿Cómo se adquiere la salvación? Creyendo en el Señor Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El verdugo se vuelve enfermero, les lavó las heridas y enseguida, medianoche abajo, 3 de la mañana, no sabemos, 4 de la mañana, no sabemos, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No sé si fueron hasta el río donde fue bautizado Lidia en Filipos, no sabemos dónde, pero esa misma noche fueron bautizados. ¿Y cuál fue el único requisito? Si crees de todo corazón, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué ventaja cuando se convierte primero el varón? Cuando a mí me compartieron de Cristo la primera vez, bueno, siempre en la mayuna, cuando me compartieron de Cristo, y la persona me compartió de Cristo y dice: ¿por qué? Le digo yo: ¿por qué no va a mi casa a hablarle a mi mujer? Estaba Katy encinta, llegamos a la sala. Katy, siéntate ahí que él va a hablarte algo a ti. Y ya estaba, me acuerdo bien a Katy en la mecedora. Pon atención, pon atención. Habló de Cristo, la persona, y mi esposa por ahí mismo recibió al Señor. Que haya sido al revés. Hay mujeres que se pasan 8, 10 años para que el marido se convierta. Qué ventaja cuando el carcelero o el varón se convierte primero. La esposa le dice: siéntate ahí un momentito que escucha lo que te van a decir. Pon ahí. Y me acuerdo, lo que sí, algo que me costó al principio, porque el que me comparte de Cristo era mi compañero de trabajo, y él se ofreció a buscarme a la casa. Pues yo no tenía ni carro y no sabía dónde quedaba la iglesia. Fue y me buscaba a la casa, y estábamos nosotros: vendrán, vístete, lo más probable es que vengan. Y yo me quedaba vestido, y viene, oye. Nos fuimos con él. Próximo domingo, oye, pero me da pena. Después nos invitaban a almorzar, me daba pena. El próximo domingo, oye, ¿y ahora cómo le digo a este hombre que todos los domingos, pues? Entonces, venite a buscar y quedar almorzando. Y a todo esto yo estaba en una iglesia y mirando cómo la gente se peinaba, cómo se vestía, cómo se paraba. Los ignarios. El nuevo creyente nunca sabe qué te está pasando, ¿sabes? Por eso yo soy muy comprensivo con los corderitos. Por eso que me gusta amamantar los corderitos. Porque el corderito, hasta el chupete, la mamadera no la encuentra. Y ahí me acuerdo, y venía el próximo domingo: cuchilla, ahora cómo le decimos a este señor que no siga, estoy incómodo con él. Y ahora todos los domingos, pues. Y esto fuimos como el paralítico, cargado entre 4. Hasta que yo digo: no, mire, ya nosotros, me compré un carrito ahí, ya nosotros sabemos llegar. Pero fuimos cargados, buen tiempo. Después me tocó a mí, con un muchacho que le compartí de Cristo, que vivía cerca de mi casa. Y entonces lo busqué una vez, bajó, compañero de trabajo. Pero ahora es al revés, yo era el jefe de él.
Y en una de esas yo lo veo echando chiste con una toalla en el balcón. Y cuando ve que el carro viene, salió corriendo para adentro. Y sale la mamá y dice, él está dormido. Él está dormido. Nunca se me olvida. Y dígale a él que se bañe, porque lo vi entoallado. Dígale, que no se preocupe, que no se sienta presionado. Ese no pegó, pero yo sí pegué. Y por eso que uno, con el creyente nuevo, uno tiene que darle Biblia enseguida, leche a los recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Hay que ser buenos padres responsables, porque si tardamos mucho en darle la leche, no crecen. Entonces tenemos aquí que el carcelero, y enseguida, aquí dice la palabra, enseguida se bautizó él con todos los suyos, inmediatamente. Y dice el verso 34, y llevándoles a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hubo cena y todo, hubo comida y todo. Hoy a la noche larga esa, pero alabando al Señor siempre. Siempre que no haya depresión, hermano, cuando hay tristeza, cuando el dolor se apodera de nosotros, ya perdimos poder de Dios. El asunto está en mantenernos siempre, ¿qué? Alabando al Señor, en todo momento. Y podemos ver esto, podemos ver inclusive, me había saltado en Hechos 8, cuando se dio antes de la conversión del eunuco etíope, en el capítulo 8, versículo 4, cuando se dio la persecución tras la muerte de Esteban, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ustedes saben muy bien que para los judíos, los samaritanos eran unos animales. Cuando un judío pasaba por Samaria no perdía, ni agua pedía. Me estaba diciendo Jeff, cuando estaba conversando con Jeff, me decía que cuando se daban en aquella época la conquista y la colonización, cuando los judíos fueron trasladados esclavos a Babilonia o a Siria, que fueron los dos imperios que fueron el castigo de Dios y la disciplina de Dios para su pueblo, ellos no solamente se llevaban y deportaban a los connacionales hacia otra tierra, sino que traían gente de otro lugar y los ponían allí. Y por eso que los samaritanos es una mezcla de paganos con religión judía, y salió esto, como la mezcla de la santería con el catolicismo en Cuba, que el Yemayá, que no sé qué cosa, y que cada santo católico lleva un nombre atrás, brujo de la santería cubana. Así pasó con Samaria. Por eso que el judío, que había conservado el celo por la casa de Dios y por la ley, no aceptaba siquiera que un samaritano. Por eso que cuando Cristo habló de la parábola del buen samaritano, estaba tirando una pedrada allí, porque un samaritano manifestó misericordia por encima del levita y del sacerdote, una religión muerta. Y aquí dice pues que Felipe compartió en Samaria y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, samaritanos. El poder es del evangelio de Cristo, totalmente del Señor. Ahora que estaba predicando allá en mi pueblo, que había gente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar del Señor Jesucristo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Tuve un tiempo, unas horas allí, para irme con mi hermano que había conseguido unas semillas de zapallo. 1 onza solamente. $5 vale. La libra vale 25. Pero con esa onza de semilla podemos darle de comer a mucha gente, ¿oyó? De la cantidad de zapallos que salen de esa onza de semilla.
Pero dice, Nelson, yo quiero que tú me permitas que sembremos, yo quiero sembrar eso contigo y vamos a buscar un peón extra. Pero me encantaría chucear con el palo, agacharme y echar la semilla y taparla. Déjame hacer eso. Y efectivo, oye, tremendo ejercicio, ¿ah? ¿Qué tal? Este juego de cintura aquí, fuerte. Agarramos, me puse a pensar, el Evangelio es la semilla que entra al corazón del hombre y que tiene vida. Cristo dijo que su Evangelio es la semilla y que los terrenos, el terreno es el corazón del hombre. Y yo evitaba a toda costa no tropezarme con piedra, sino que buscaba los lugares más limpios. Chuceaba y depositaba, chuceaba y depositaba. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos zapallos salen en cada una de esas 2 semillas? Por lo menos 25 zapallones de esto. Y cada zapallo de esto trae semilla dentro de ella. O sea, evangelismo, depositar la semilla, multiplicación y llenar la tierra. Sembramos solamente 1 onza. Y 1 onza es mucho zapallo. Yo espero que traigamos zapallo acá a la iglesia para podemos hacer budín, todo tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que nosotros somos portadores del Evangelio de Cristo. Llevamos la semilla del Evangelio y la semilla del Evangelio es poder de Dios. Mira si es tanto poder que el Señor dice, basta que crean en mí para que sean bautizados. Porque una vez acepta la semilla, hay vida. Ya una vez el corazón del hombre abriga la semilla de la fe en el poder de Cristo, ha recibido la vida y va a fructificar y esa alma va a crecer. Y por eso dice Cristo, no te preocupes por el cambio de vida, eso es obra mía. Es obra mía. Y por eso tenemos que ser sembradores. Yo me siento muy contento con la hermana de Luis, allá en Aguadulce. Una persona preciosa la hermana de Luis. Pescadora, no hay a quien no le hable del Señor Jesucristo. Es tan pescadora que cuando llegué, vino una mujer, tocó la puerta de la casa y dice, vengo a saludar a Ricardito. Porque allá en los pueblos soy Ricardito, ¿sabes? Y dice, oye Ricardito, yo no sabía que tú eras pastor, mira. Oye, yo tampoco sabía que eras cristiana tú. Una abogada, juez en el área. 20 y pico de años ser juez. Dice, ¿ya quién te compartió de Cristo a ti? Joana me habló de Cristo a mí. Y ella me dice, en mi juzgado, yo tengo que todos los días estar, juez laboral, conflictos laborales, y ahí estoy siempre, vea, hablándole del Señor con con porte, con mansedumbre y reverencia. Pero tenemos que esparcir. Y usted mira, qué mujer más encantadora. Yo la había conocido ahí en la secundaria. Ahora la conocí como cristiana. Y me dice, yo quiero decirte que mi hija se está graduando en la universidad y está en Panamá y me gustaría que la recibieras en la iglesia. Me gustaría que la recibieras en la iglesia. Pero Joana anda con su bolsita de zapallo sembrando. Donde ella ve, coloca la semilla. Nosotros cuando estamos dando el testimonio de Cristo en nuestra área de trabajo, no es para que nos digan San Ricardo, o que nos digan San Jerónimo. Oye, que lo bien, ¿ah? San Jerónimo. No es para que nos digan que somos santurrones. Si queremos dar buen testimonio, es para tener el derecho de hablar y esparcir la semilla del Evangelio. Cuando uno da buen testimonio, se abre la puerta y la gente nos cree. Damos testimonio no para que digan que tenemos una alta reputación y no nos manchamos como el mundo. Con el mundo te damos buen testimonio y somos amorosos y serviciales porque queremos tener el derecho de pescar. Queremos tener el derecho de compartir la semilla de la fe. Y por eso uno ve y a varios dice, oye, ¿quién te habló a ti? Joana. Digo, ¿y qué? Joana. Echa la vida, oye, ¿esto qué es? Hermosa hermana de Luis. Una buena familia.
Y me siento muy contento que Luis es el que se está encargando de discipular a mi hermano y a su mujer. ¿Y qué significado tiene el bautismo desde el punto de vista de la profundidad? Porque nosotros no hacemos rituales. Nosotros no estamos como el mundo pagano. El mundo pagano, que a mí me da una risa cuando a veces me equivoqué un día y entré a una farmacia, iba a comprar y era una farmacia de pura superstición. Perfume vente conmigo, perfume para matar mujeres, para conseguir trabajo, todo tipo de cosas. Ahí yo me quedé diciendo, Dios mío, pobre gente, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Saturado de todo tipo de fetiche. Y digo, ¿dónde me metí yo a comprar esta aspirina, oye? Y había santo de todo tamaño y digo, ya, tengo una aspirina ahí. Pero me di cuenta que la gente busca soluciones, pero ¿qué sirve? ¿Con qué hay que bañarse? ¿Cuántas vueltas a la manzana tengo que dar? ¿Cuántas pechadas? Quiero saber cuál es el remedio para adquirir tal cosa. Eso es paganismo. Paganismo. Nunca, jamás en la vida de fe hacemos algo fanáticamente. Aún el bautismo tiene un significado profundo delante de Dios. Y se puede explicar cada etapa de lo que estamos haciendo allí. De acuerdo a Romanos 6, versículo 1 en adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que soy salvo, puedo pecar. Soy salvo y nadie me puede quitar la salvación y ahora hago lo que me da la gana. ¿Qué dice Pablo al respecto? ¿Qué dice Pablo al respecto? En ninguna manera perseveraremos en el pecado, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando yo me bauticé, cuando tú te bautizaste, fuiste sumergido. ¿Y qué estabas haciendo allí cuando estamos sumergidos debajo del agua? Estamos identificándonos que la muerte de Cristo fue mi muerte. Y me estoy identificando que he muerto al pecado, al dominio y al señorío del pecado en mi vida, por el poder del Espíritu Santo. Ahora simplemente mi cuerpo carnal inmortal ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Ahí yo soy. ¿Cómo yo voy a poder mantenerme en el pecado si ya morí? Cristo muere por mí para que no gobierne el pecado en mi vida. En ninguna manera, dice la Escritura. De ninguna forma. Por eso no es un ritual. Porque el creyente tiene que estar consciente que cuando muere al pecado y se está bautizando, su muerte, está muerto mi cuerpo mortal pecaminoso. Ya no gobierna mi carne. El creyente tiene que saber que su cuerpo, su viejo hombre, ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Y eso lo dice aquí más abajo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahora en el bautismo se puede identificar claramente que morimos al viejo hombre, pero nace que resucita un nuevo hombre, como Cristo también resucitó de los muertos. Ahora ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Gálatas 2:20. Ahora, como bautizado que soy en Cristo, estoy dando testimonio de que ahora ando en nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas, no puedo decir en ninguna forma, mira, yo francamente, pastor, yo soy muy amoroso, pero yo no tengo paz en mi corazón. Eso no lo podemos decir nosotros, porque la Biblia dice que la llenura del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, 9 cualidades de Dios.
Y como Cristo vive en mí, ya no puedo estar dominado o encadenado al viejo hombre. Ya no estoy esclavizado al carácter de mi abuelo. No tengo que estar ligado a traumas o frustraciones del pasado, porque he nacido de nuevo. Y la gente dice, oh, si yo volviera a nacer de nuevo, yo no hiciera esto y esto y esto. Bueno, con Cristo uno nace de nuevo. Y las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Todas son hechas nuevas. Somos new packet. Nacimos de nuevo. Soy nueva criatura en Cristo. Ya no estoy viviendo ligado a mi pasado. Soy hijo de Dios. He pasado de hombre a hijo de Dios. Y por tanto hay un significado profundo en la Escritura. Y volviendo a Mateo para concluir, el verso 16 del capítulo 3 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua. O sea que no sacaron una totuma y se la pusieron sobre la cabeza. Él bajó al agua y subió del agua. ¿Y de qué agua? Del río Jordán. Y dice, y he aquí, y esto fue una señal para Juan el Bautista, he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio, ¿quién? Juan, porque está Juan dando testimonio de esto, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, era como paloma. Uno puede ver algo que era como ver a un tal cosa. El cómo, ¿qué significa? Comparación. Era como, una forma de paloma. Como el ser humano es así, ¿eh? Lo que no es literal, lo toma literal. Y lo que es alegórico, lo toma literal entonces. Lo que es simbólico. Era como una paloma. Y la Escritura dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el primer acto que hizo Cristo, Cristo no había abierto la boca, lo primero que hizo, ¿qué fue? Bautizarse. Y el Padre se complació. ¿Qué debemos hacer nosotros para ser hijos amados? Complacer al Padre, ¿cómo? Obedeciéndole. Pero uno puede ver también la voz de Dios en Mateo 17. En Mateo 17 uno puede también ver la voz de Dios en el monte de la transfiguración. Dice la Escritura, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron ¿quién? Moisés y Elías. Moisés, la ley, y Elías, los profetas, los máximos exponentes del judaísmo. Moisés y Elías, lo más grande de todo el Antiguo Testamento para los judíos. ¿Quién es? Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo así, que estaba medio loco, asustado. Señor, bueno es que para nosotros que estemos aquí, sí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, 3 rancherías. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro que estaba totalmente fuera de lugar, Pedro. Pensó que iban, ¿para qué bajar? Quedémonos aquí mismo. Esto es sabroso. Esto es lo máximo. Y la Escritura dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es ¿quién? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, ¿cómo? A él oíd. Ya no a Moisés, ya no a Elías. ¿A quién hay que oír? A Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿A quién hay que oír? A Jesús. No existe nombre más grande. Él es la plenitud de la deidad. A él oíd. Y la palabra de Dios, él dijo lo mismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero añade esta palabrita. A él oíd. Eso significa el Mesías. ¿Qué significa Mesías? De acuerdo a Miqueas,
es el guiador de su pueblo. ¿Qué es Mesías? Un guía, el que nos trae la palabra, nos trae la dirección, el verbo encarnado. A Él oíd. Y por eso, queridos hermanos, en nuestro discipulado bíblico, la lección 3, ¿cuál es? Bautismo. La 1, salvación. La 2, seguridad de salvación. La 3, bautismo. Si nosotros seguimos discipulando a alguien que no se bautiza, estamos estropeando el alma porque lo estamos envaneciendo, atiborrándolo de conocimientos, pero que él no obedece. Dios trabaja sobre la obediencia y se complace en la medida que nos sometamos a su voluntad, La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.